China fue durante los últimos 20 años una de las economías con más crecimiento del mundo, y su Producto Interior Bruto anual, que es el valor de todo lo que produce un país en un año, creció casi 10 veces desde el año 2021 al 2020, al punto en el que en 2021 ocupó el segundo lugar mundial en términos de Producto Interior Bruto anual detrás de Estados Unidos. Pero todo cambió a partir de 2020, ya que por más que hoy China sigue siendo la segunda economía más grande del mundo, la pandemia y las decisiones del gobierno chino generaron graves problemas que a día de hoy no han solucionado. En este vídeo hablaremos sobre los efectos que la cuarentena y las decisiones del gobierno chino han tenido en las empresas y las personas en 2022. La crisis del COVID generó en todo el mundo cierres de empresas debido a las cuarentenas, pero en China estas fueron aún peor porque cuando los países habían dejado atrás las cuarentenas del COVID, la ciudad de Shanghái tuvo un rebrote este año y el gobierno chino decidió volver a implementar un nuevo confinamiento en marzo de este año. Estas son las imágenes de un shopping en Shanghái. Los shoppings más populares como Wanlangchung o Wanhanaehan Shopping Park fueron totalmente clausurados. Una calle comercial fue bloqueada por vallas de hierro y todas las tiendas fueron cerradas para que nadie pudiera entrar. Otro gran centro comercial fue clausurado de repente y todos los clientes se vieron obligados a irse. Las tiendas que estaban abiertas tuvieron que cerrar de inmediato, pero los empleados de las tiendas no pudieron salir y quedaron aislados en el centro comercial. Tuvieron que quedarse dentro del shopping para ser testeados. Después de 2 meses de cuarentena, los negocios de Shanghái volvieron a abrir sus puertas en junio de este año, pero algunos comerciantes y empresas aún están teniendo dificultades para recuperar su negocio después de tener que soportar grandes pérdidas. De hecho, muchos dueños de tiendas simplemente se quedaron sin dinero por las interminables políticas de cuarentena del COVID. Y hoy la salud mental de las personas en China sigue muy afectada a pesar de que se levantó el bloqueo, según expertos de la salud. Es que después de vivir como si fuera una prisión en Shanghái, la esperanza de la gente de volver a tener una vida normal es muy poca. Y esto es especialmente duro para los dueños de empresas y sus empleados. Durante el tiempo de cuarentena, muchas fábricas y tiendas quebraron básicamente porque se quedaron sin ingresos, pero tuvieron que seguir pagando altos costos de alquiler, gastos de mantenimiento y salarios de los empleados. Es decir, trabajaron a pérdida hasta que se quedaron sin dinero. Estos problemas prácticamente aplastaron a las pequeñas empresas y emprendimientos que se vieron obligados a cerrar. Y aún hay miles de empresas que, a pesar de que no cerraron, apenas están luchando por sobrevivir. Pero no solo las pequeñas y medianas empresas son las que están sufriendo. Muchas empresas extranjeras también decidieron irse de China y eso provocó que muchas personas que alguna vez fueron de clase media se vieran obligadas a tomar deudas que después no podían pagar solo para sobrevivir. Es decir, se volvieron esclavos de los préstamos que tomaron. Y como era de esperarse, estos controles extremos para evitar que se expanda el COVID, como el cierre de los centros comerciales o las cuarentenas que destruyeron la última gota de fe que la clase media china tenía hacia el Partido Comunista Chino, hicieron que muchas personas estén queriendo huir de China. Al igual que Shanghái, otras grandes ciudades como Shenzhen o Guangzhou también tuvieron que soportar innumerables cuarentenas y pruebas de COVID en lo que va de año, además de la huida de muchas empresas extranjeras provocando problemas enormes de desempleo. Muchos empresarios y emprendedores también han perdido mucho dinero en esas ciudades debido a la dura política de cuarentena que el gobierno chino impuso para frenar al COVID. En este gráfico podemos ver el efecto de estos cierres en las ciudades principales en el desempleo chino, que aumentó del 4,9% a finales del año pasado hasta llegar al 6,1% en el medio de la cuarentena de 2022. Y hoy, a pesar de que los comercios están abiertos y trabajando, el desempleo aún se mantiene en 5,5%. Por arriba del valor de 2021. Así surgen en China cientos de historias como la de la señora Bu, una mujer que dejó su ciudad natal a la edad de 18 años para trabajar y después de décadas de lucha ahora es dueña de su propia peluquería en la ciudad de Guangzhou. Pero debido a la pandemia y los repetidos cierres, la señora Bu tuvo que endeudarse para poder sobrevivir y mantener su local. Y ahora no tiene más que préstamos que pagar. Durante este año, la señora Bu y su esposo lucharon para pagar sus cuentas al punto que la pareja ya no puede pagar su hipoteca mensual de $1.233 y ahora el banco podría ejecutar la hipoteca y quedarse con su casa. Pero como dijimos, esto no solo afecta a pequeños empresarios o emprendedores, sino que también afecta a sus empleados. La señora Tong, una oficinista de 36 años en Guangzhou, también tiene problemas con sus deudas. Ella es secretaria de una empresa que vende productos de electrónica en un centro comercial, y aunque la situación actual no es buena, ella está logrando conservar su trabajo.
Pero para mantener su empleo tuvo que aceptar que le bajen el sueldo y el salario mensual pasó de 685 a 584 dólares. Su madre, que estaba jubilada y vivía de una pensión, tuvo que usar sus ahorros para pagar la deuda de 15.072 dólares de la tarjeta de crédito de la señora Tong. Durante muchos años China fue un país de constante crecimiento y si las personas realmente se esforzaban, había oportunidades para aumentar sus ingresos. En este gráfico podemos ver cómo el ingreso promedio de las personas de clase media y clase baja había crecido entre 2013 y 2021. Pero ahora la clase media está sufriendo y ejemplos como los de las señoras Bu y Tong se repiten en todas las grandes ciudades chinas. Pero esto no está pasando solo en las grandes ciudades, sino que la clase media en algunas ciudades más pequeñas también enfrenta el mismo problema. El señor Li, de 34 años, que dirigía una pequeña empresa de tutorías para alumnos después de la escuela en un pequeño pueblo, solía tener un buen ingreso y era considerado miembro de la clase media según sus ingresos. Pero las cuarentenas hicieron que los alumnos no fueran al colegio y en muchos casos no tuvieran clases, lo que hizo que Li se quedara sin clientes y tuviera que cerrar su negocio. Sobrevivió haciendo otros trabajos que no le gustaban y no tenían que ver con la educación. Y cuando empezaba a haber algunas mejoras este año, el nuevo brote de COVID y el hecho de que su ciudad también fuera puesta en cuarentena hizo que volviera a quedarse sin empleo. Pero además del comercio, hay otros sectores que están siendo muy castigados por estas cuarentenas, y uno de ellos es el sector inmobiliario. El señor Zhang es dueño de una pequeña empresa de construcción. Hace 2 años había logrado que el gobierno chino lo contratara para hacer obras públicas en su pueblo. Él estaba muy feliz y creía que los proyectos del gobierno le traerían una ganancia asegurada, pero nunca pensó que debido a la caída del mercado inmobiliario el Estado chino cobraría menos impuestos porque cayó la actividad, y entonces el gobierno le daría menos dinero. Esto es porque en China el mercado inmobiliario es una de las principales actividades económicas. En 2021, entre el mercado inmobiliario y la construcción sumaban 15,8 billones de yuanes, que son 2,16 billones de dólares, lo que representa casi el 14% del Producto Interior Bruto anual. Pero con el impacto de la pandemia, el mercado inmobiliario se está desplomando al punto que en 2022 las ventas de viviendas han caído más de un 50%, como vemos en el gráfico. Entonces, como el mercado inmobiliario es una parte importante del Producto Interior Bruto, con el impacto de la pandemia el gobierno vio reducidos sus ingresos. Muchas empresas constructoras están en problemas y deben miles de millones de dólares a los bancos, a sus proveedores y a sus empleados, ya que nadie quiere construir y los precios de las viviendas se están derrumbando. En lo que va del 2022, los precios de las viviendas muestran caídas entre el 6% y el 9%, dependiendo del mes con respecto a años anteriores. Entonces las empresas del mercado inmobiliario chino están viendo cómo se reducen sus ingresos en más de un 20%. Incluso Evergrande, una de las empresas del mercado inmobiliario más grandes de China, está teniendo problemas para pagar sus deudas. Volviendo a la historia del señor Zhang, el dueño de la empresa de construcción, estaba tan feliz de haber conseguido hace 2 años su primer contrato con el gobierno que había adelantado una gran cantidad de pagos de materiales y salarios de los trabajadores para completar el proyecto, y ahora el gobierno no está pagando el dinero que le debe. Entonces Zhang ahora está pidiendo dinero prestado para poder sobrevivir. Y los ejemplos anteriores son solo una parte de lo que les está pasando a las pequeñas y medianas empresas chinas. Según los datos de la Oficina del Gobierno que administra el registro de empresas de China, a finales de enero de 2022, China alcanzó un nuevo récord de 103 millones de empresas de propiedad individual registradas. Una empresa de propiedad individual es una empresa que tiene un solo dueño y en general son pequeños negocios como comercios locales o pequeñas fábricas. Pero eso no parece reflejar la realidad de las personas, sobre todo porque muchas de esas empresas se concentran principalmente en el comercio mayorista y minorista, alojamiento y gastronomía y servicios residenciales. Y estas industrias son justamente las más afectadas por las políticas de cuarentena, ya que sus ingresos dependen justamente de que la gente pueda moverse, hacer turismo, salir a cenar a un restaurante, estar en la calle o comprar cosas, especialmente la industria del alojamiento y la gastronomía, que ha sufrido innumerables quiebras y cierres. Según un estudio, cerca de 4,37 millones de pequeñas y medianas empresas cerraron en China en los primeros 11 meses de 2021, mientras que solo se registraron 1,32 millones de nuevas pymes en el mismo periodo. Según las últimas estadísticas del profesor Zhang Yunwan de la Universidad Tsinghua,
alrededor de 3,1 millones de empresas directamente quebraron y nunca volverán a abrir. Ese número es tan grande que hizo que aumentara un 23% la liquidación de empresas, que es cuando una empresa cierra y vende todo lo que tiene para pagar sus deudas. Y la lista de industrias en problemas sigue. Además de la construcción y las pequeñas y medianas empresas, la industria de Internet también ha sufrido una serie de reveses en los últimos 2 años. A finales de 2020, el gobierno chino dispuso muchas regulaciones contra la industria tecnológica con el objetivo de controlar a empresas que se estaban volviendo demasiado grandes y poderosas. Entonces empezó a controlar y multar a empresas como Alibaba, Tencent o SF Holding por cuestiones como monopolio, es decir, por no tener competencia o por acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos. Un ejemplo es la multa récord de 2.800 millones de dólares impuesta a Alibaba en abril del año pasado tras una investigación de monopolio. Y este tipo de multas y controles destruyeron el valor de las acciones de las empresas en la bolsa. Por ejemplo, el precio de la acción de Alibaba va cayendo casi un 80% desde que comenzaron estas regulaciones. Otro ejemplo es el de Tencent, una empresa dedicada al e-commerce y otros servicios por Internet, que fue multada con decenas de millones de dólares por violar leyes de lavado de dinero. Algunos expertos calculan que Alibaba y Tencent han perdido más de $1 billón en valor de mercado en los últimos 2 años por todas las multas que impactaron negativamente en sus ganancias e hicieron que los inversores vendieran sus acciones. Y frente a las persecuciones del gobierno chino, los magnates de Internet como Richard Liu de JD.com, Jack Ma de Alibaba y Zhang Jimin de ByteDance han renunciado como directores ejecutivos. Algunas personas dicen que muchos de estos empresarios multimillonarios, que fueron los líderes del desarrollo de China, ahora están en la cárcel bajo arresto domiciliario o fueron silenciados por las autoridades chinas. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría eligió renunciar. Estas personas simplemente perdieron la confianza en el gobierno chino y ya no están dispuestas a invertir su tiempo y su dinero en China a partir de los ataques que recibieron. Y como pasa en cualquier compañía que empieza a perder dinero, estas empresas de Internet empezaron a despedir a una gran cantidad de empleados. Desde febrero a mayo de este año hubo noticias de los despidos más feroces en la historia de las principales empresas de Internet de China. Estos 2 gigantes de Internet, Tencent y Alibaba, se vieron obligados a hacer importantes despidos frente a los ataques del gobierno chino, como las multas y los controles excesivos, y se calcula que entre ambos eliminaron más de 50.000 puestos de trabajo. Pero no termina ahí. Los despidos aún continúan. La empresa JD.com está despidiendo al menos a 400 trabajadores que se suman a los miles despedidos por Alibaba y Tencent. Y la empresa ByteDance cerró por completo su negocio de juegos en Shanghái, despidiendo a 300 trabajadores. Y como los ejemplos que vimos, muchas otras empresas de Internet como Jingdong, DD, IG y las plataformas sociales Xiaohongshu y Bilibili también están despidiendo a una gran cantidad de personal. Todos estos despidos hacen que las personas tengan cada vez menos dinero, lo que hace que los dueños de las empresas y medianas empresas tengan cada vez menos ventas y tengan que despedir a su personal también. Este ciclo simplemente hace que cada vez haya más y más despidos. Para mostrar un ejemplo de lo mal que está la situación para los empleados de empresas tecnológicas, tenemos a Wei, un ex empleado de Alibaba que escribió sobre su experiencia en Internet. Wei, de 34 años, era un empleado de Alibaba hacía 6 meses y trabajaba como experto en datos. Tenía un muy buen salario anual de $137.000. Sin embargo, a mediados de este año la compañía repentinamente tuvo una ola de despidos y él se quedó sin trabajo. La empresa, al despedirlo, le pagó una indemnización, a modo de paquete de despido, lo cual hizo que se quedara tranquilo ya que era mucho dinero. Ya llevaba algunas semanas queriendo cambiar de empleo y la posibilidad de irse con una buena cantidad de dinero parecía conveniente porque él pensaba que había muchas oportunidades de trabajo. Wei estaba muy seguro de que con su experiencia como empleado de alto nivel seguramente sería fácil encontrar un trabajo, pero subestimó la situación de la industria de Internet. Ya han pasado más de 4 meses y cada vez se conforma con buscar trabajos de menor categoría. Sin embargo, y pese a haber bajado sus exigencias, después de más de 30 entrevistas todavía no ha recibido una oferta de trabajo. Siendo un recién casado y teniendo que pagar una fuerte deuda por su hipoteca, si no encuentra un trabajo pronto podría perder su casa. Es decir, la situación en la industria tecnológica en China es tan mala que ni siquiera un experimentado trabajador de una de las empresas más grandes del mundo como Alibaba puede conseguir empleo.
Uno de los signos más claros que se pueden ver en China de que la clase media está desapareciendo tiene que ver con una cadena de restaurantes llamada Haidilao Hot Pot. Haidilao es la cadena de restaurantes más grande de China y en su mejor momento antes de la pandemia abrió 1.400 restaurantes en todo el mundo. Debido a su servicio superior y a la calidad de su comida por encima del promedio, se ha ganado el fanatismo de muchas personas de clase media. Antes de la crisis, cuando las personas iban a un Haidilao, tenían que esperar durante varias horas para ingresar al local. Hoy en día no solo no hay espera, sino que incluso hay muchas mesas libres y personas sin hacer nada. La calidad de los platos de Haidilao no ha cambiado, pero lo que cambió es el ingreso de la gente. Las personas que comen en Haidilao simplemente no tienen dinero, o lo están perdiendo a un ritmo muy rápido, y este grupo es justamente la columna vertebral de China, la clase media. La raíz de todos estos cambios negativos en las vidas de las personas y las empresas en China es todas las idas y vueltas de cuarentenas que hubo durante los 2 últimos años. Desde la segunda mitad del año pasado todo el mundo creyó que la pandemia había quedado atrás y que las empresas que estaban al borde de la quiebra iban a sobrevivir. Pero este año para China significó más cuarentena, más empresas cerrando y más desempleo. Casi todas las industrias en China fueron destruidas sin piedad por las decisiones del gobierno chino, al igual que Haidilao, cuyo precio de las acciones lleva cayendo más de un 70% desde principios de 2021. Incluso tuvo que cerrar 300 locales el año pasado porque simplemente no tenía suficientes clientes. Y frente a estos problemas, el dueño de Haidilao finalmente eligió irse a vivir a Singapur llevándose su dinero. Pero él no es el único, ya que más o menos 10.000 personas ricas de China han emigrado, siendo el segundo país después de Rusia con mayor emigración de personas de alto poder adquisitivo en lo que va de 2022, como podemos ver en el gráfico. Y eso es mucho decir si pensamos que Rusia está en el medio de una guerra con Ucrania. Pero a pesar de todos estos problemas, Xi Jinping fue reelecto nuevamente para ocupar su tercer mandato al frente del Partido Comunista Chino. En su discurso se ha dejado claro que las cuarentenas seguirán estando si hay nuevos brotes y que el control sobre las empresas también va a continuar. Esto demuestra que no solo la economía de China no mejora, sino que la tendencia a la baja es inminente. Entonces, ¿quién sabe cuántas personas caerán de la clase media y se convertirán en esclavos de su deuda?